Bienvenidas y bienvenidos entonces a este episodio de esta entrevista donde el día de hoy tenemos como invitada a Esther Manzanal Bonanata, que tiene una amplia experiencia dentro de todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal, desde la danza y especialmente a través de una disciplina que es lo que vamos a conversar el día de hoy, que es la eutonía. Eutonía. Quizás no es tan conocida, quizás la palabra resuena por ahí a lo lejos, entonces queremos tomar este momento para poder conversar con alguien que ha tenido una experiencia de primera fuente, de primera mano y ha podido profundizar en lo que es esta disciplina de la eutonía. Entonces, bienvenida Esther y vamos a partir bueno, ¿qué significa esto de la autonía? Más allá de la etimología, más allá de las definiciones que podemos encontrar en los libros sobre eutonía, ¿qué dirías tú que es la autonía desde lo que ha sido tu propia experiencia? Eh, bueno, la podemos mezclar con la pregunta siguiente, que es cómo llegué yo a la autonomía. En realidad, a mí me interesaba estudiar expresión corporal con Patricia Stokoe, que fue una gran profe que hizo que la expresión corporal estuviera en toda Argentina, como en las escuelas. Yo fui a estudiar con ella, tenía una formación, pero cuando hablé con ella, la formación era como 2 veces por semana y yo vivía en Chile. Entonces ella me dijo, mira, se está creando la formación de neutonía y sería muy bueno que participes. Así que bueno, en realidad yo no tenía idea de neutonía, ninguna idea. Eh, Fui a hablar con Rosalía Slader, que hace poco falleció, y bueno, me dijo cuánto salía y yo salí espantada en realidad. Bueno, pero al final hablando con mi familia, quedamos en que sí, que yo la iba a hacer, que mi familia iba a financiar. Eh, a ver, desde, desde mi punto de vista, de mi experiencia de la autonomía, eh, fue como difícil entrar, porque yo venía de otra cosa y quería otra cosa. Eh, y además, mis compañeros, todos habían tenido experiencia en la autonomía y realmente pertenecían a una clase social alta. Porque realmente para hacer estas formaciones hay que tener plata. Eh, para mí la autonomía bueno, como vos dijiste, es una disciplina que a través del cuerpo llega, quiere llegar a todo el ser. Y a veces se logra, a veces no. No es fácil, es como dar vuelta a la cabeza. Sí, para mí fue al comienzo bastante difícil, después muy agradable, muy buena. Eh, Déjame organizarme. Esto es importante porque desde el cuerpo, porque realmente nosotros trabajamos con un cuerpo real, no es una fantasía, es realmente real.
Eh, Incluso trabajamos con la piel, con los músculos, con los órganos, con el cerebro. Bueno, Gerda Alexander, la fundadora de la autonomía, insistía mucho en trabajar con el cerebro. Y de una manera muy real llegamos ahí, al cerebro y a las distintas partes, no partes, no, mala palabra, eh, a los distintos órganos, a los huesos, a la piel. Y por ejemplo, de la piel, que es una de las primeras cosas que se trabaja con una piel real. La piel tiene 3 milímetros, entonces uno realmente para tocar la piel es un toque muy suave. Pero lo que se dice siempre es llevar la atención. Llevar la atención a eso es lo que funciona, digamos. Llevar la atención a. Y por supuesto, como en otras cosas, hay que estar muy, muy presente. Es decir, la autoridad es agotadora. Tanto para no es paciente, para el alumno, nosotros no hablamos de pacientes, hablamos de alumnos, como para el autonista, uno no puede trabajar todo el día, porque hay un desgaste en la forma en que debe estar, muy atento, muy aterrizado en la tierra y en sí mismo. No se pretende, por lo menos al principio, llegar a la otra persona y entrar en la otra persona. Sino me viene al revés, que la otra persona entre en la propuesta que uno le está haciendo. Esto es importante, por ejemplo, tampoco uno puede pasar encima de la otra persona. Por encima de la otra persona, generalmente no siempre, está en el suelo. Y uno no debe pasar por encima porque es invadir el espacio de la otra persona. Bueno, a mí me dio muchas cosas, me dio pertenencia de mí misma, me dio, bueno, a través del contacto, una realidad que yo no conocía, que es el contacto con las otras personas y con uno mismo, un contacto consciente. Y fue muy significativo. Bueno, durante toda la formación de autonomía, a mi hermana le habían descubierto un cáncer. Así que para mí fue muy complicado estar con mi hermana, estar en la formación. Entonces la experiencia más fuerte que más recuerdo es el último examen. Nosotros hacemos periódicamente exámenes de lo que llamamos estudios de movimiento. Y en esos estudios de movimiento se usan distintos principios de la autonomía que se han trabajado en ese módulo. Entonces, al final, en el último examen, uno los usa todos los principios. Y yo lo hice en base a mi hermana.
usé pasividad, la articulación coxofemoral. De eso, eso es lo que más me acuerdo, realmente no me acuerdo de todo, fue hace mucho tiempo. Y cuando terminé, eran unos estudios cortos, cuando terminé todo el mundo estaba llorando. Y medio que yo no entendía, porque era mío, era mi vivencia. Pero bueno, fue así, fue bonito porque sentí la cercanía de mi profe y de mis compañeros. No sé si me querías hacer otra pregunta. Sí, para ir conectando a propósito de tu experiencia previa, es porque tú venías de la experiencia de la danza. Entonces, cuando pasas de la danza a la eutonía, ¿con qué diferencias te encontraste y cómo lograste relacionar o integrar tu experiencia de la danza con la experiencia de la eutonía? Bueno, el comienzo de la autonomía es bastante quieta, digamos. Estoy en el suelo, después empezás a levantarte. Eh, pero a mí venía bien eso. Me venía bien estar en el suelo, estar en la tierra. Eh, Como hay estudios de movimiento y hay mucha gente que viene de la danza, en la formación y en otras cosas, viene de otras cosas, digamos. Eh, no fue difícil, era la misma cuestión, era la misma cosa, pero integrando los principios de la autonomía. Por eso se decía de los estudios del movimiento. Y el estudio del movimiento, con los principios de la autonomía, pero tranquilamente uno podía decir que era una danza. Era lo mismo. Era lo mismo, pero con más profundidad. Ahora, como cada eutonista viene de otras cosas, psiquiatras, traumatólogos, psicólogos, profesores de expresión corporal, gente que viene de la danza, de la gimnasia consciente. Es decir, había un abanico de experiencias en la formación. Entonces cada uno lo hacía en base justamente a eso que traía, ¿no? Eso. ¿Y qué una persona que viene, por ejemplo, del mundo de la danza, porque son personas tan como dices tú, viene con un bagaje o con una experiencia que puede ser tan diferente, la de un psiquiatra o la de alguien que enseña gimnasia consciente o alguien que hace danza, que buscan personas tan distintas, que buscan en la eutonía? ¿Por qué van a la eutonía? Generalmente no van nada más que la autonomía. Han ido al Feldenkrais, han ido a montones de otras formas de trabajo corporal. Yo creo que se buscan a sí mismos. Se buscan a sí mismos, además de buscar herramientas para lo que hacen, ¿no? Y eso porque se dice que la eutonía, además porque tiene varios beneficios, ¿cierto? El tema de la postura, por ejemplo, las Sí, personas que a veces viven con mucho estrés o están en una vida que puede ser muy exigente, puede ayudar con todas esas cosas, pero se dice que lo profundo es una vía también de autoexploración o de autoconocimiento. ¿Dirías que es así? totalmente, claro. Por eso decía al principio que para mí la autonomía es una disciplina desde el cuerpo para el ser.
para la totalidad de lo que es la persona. Entonces, bueno, sí, puede venir gente con distintos problemas a los que hay que bajarle el tono, como él dice, bajar las expectativas, porque el camino es largo para llegar a lo que le interesa realmente. El camino es largo. Y en eso, cuando, bueno, antes de lo que te iba a preguntar, que me van surgiendo otras cosas cuando te voy escuchando, que es, pareciera ser de que en algún momento, bueno, o a lo largo de la vida, digamos, como que nos desconectamos del cuerpo o de la vivencia del cuerpo. De hecho, las personas muchas veces tenemos la sensación de que, o sea, como que nos olvidamos que tenemos un cuerpo. Y también hay una diferencia entre decir, tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Eh, como en qué momento crees tú que de tu experiencia ocurre esto, esta especie de desconexión del cuerpo? Como que en algún momento nos quedamos en la cabeza y en lo intelectual y en las ideas y pareciera ser que nos desconectamos del cuerpo. Yo creo que viene de la escuela primaria, de la escuela básica, desde el hecho loco de que los niños tengan que estar sentados toda una jornada. Entonces, es una desconexión, no se puede estar conectado con el cuerpo en una actitud tan quieta, y menos los niños. Y si el juego te conecta con el cuerpo, pero estar sentado en un banco, en una silla, en el colegio, ¿no? Entonces viene de la escuela primaria y quizás viene de antes, cuando la mamá trata de que el chico camine. Entonces le da una mano y lo hace caminar. No, el niño va a caminar de cualquier manera, sin que lo ayudemos. Y va a tener una caminata mucho más lógica, más servida, porque lo dejaron ser a él, le dejaron que siguiera su proceso. Y desde la vivencia de la persona, ¿qué dirías tú que antes de la eutonía y durante o después de la práctica de la eutonía, qué cambia en mi vivencia de tener o ser un cuerpo? ¿Qué cambia? Mira, cambia de que estás atento. En el caso de los autonistas, casi obsesivamente a tu cuerpo, a cómo está la postura, cómo está todo. Son muchas cosas, cómo está todo. Y, y en eso me parece haberle leído a Gerda Alexander esto, que esta idea como de que a lo largo de la vida uno va desarrollando una especie de novela corporal, Sí, como que uno va creando una narración desde el cuerpo a lo largo de su vida, como por ejemplo cuando uno mira sus zapatos y muchas veces las personas tienen una parte del zapato que puede ser el pie izquierdo o el pie derecho que está más desgastado y que uno ve que esa persona tiende a inclinarse más, por ejemplo, hacia un lado que para otro y hay una historia que el cuerpo va contando. claro, sí. No sé qué agregar a eso. Y no creo que lo hayas leído en un libro de Gerda Alexander. Eh, Ya cada automista tiene una forma de encarar la autonomía. Susana Kesselman es psicoanalista, hace psicodrama, ¿no? Ella tiene otra forma totalmente distinta. Entonces el traumatólogo también se va a fijar más en la postura, en cómo están alineados los huesos.
No sé si te respondí. Sí, 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 sí. Y te iba a preguntar luego de eso, que es, ¿cómo es el proceso del acompañamiento del eutonista en relación al alumno? Y cosas como, por ejemplo, se toca al alumno, no se toca, se le corrige, no se le corrige. Eh, ¿Cómo es esa relación entre el eutonista y el alumno o la alumna? Eh, no se te corrige. Por alguna razón no hace de la manera que hace algunas cosas. No se le corrige. De a poco va a llegar. Eh, ¿qué, qué más me preguntaste, perdón? ¿Cómo es esa relación entre el eutonista y el alumno Ah, y la alumna en este proceso de ir acompañando, de ir guiando, si se puede decir así? eh, bueno, generalmente no tocamos algo. Y si se produce algún tipo de crisis durante la clase, se le toca en algún lugar lejano, como las piernas o el pie. No intervenimos, nunca te vamos a tocar en el pecho, porque eso se intervenía abiertamente. Es decir, si yo toco a alguien en el pecho, lo más seguro es que usted ponga a llorar. No, esa es una manipulación que un automista no haría nunca. Eh, Después sí trabaja contacto consciente, espacio radiante. Bueno, ahí sí puede tocar o puede hacerlo a la distancia también. Pero desde una actitud muy neutra. Que justamente Susana Kesselman eh, la discute bastante. Por eso te decía que cada automista, no solamente por la profesión que tiene, sino por las cosas, el bagaje que trae. Y en ese proceso hay, bueno, claro, hay personas que buscan formarse como eutonista, pero también existen sesiones o sea, por ejemplo, si yo no quiero ser eutonista, pero quiero experimentar la eutonía. Hay Sí, espacios y sesiones y ¿qué normalmente haces? y eso es o sea, a ver cómo lo planteo. Yo puedo ir a un par de clases y con eso es suficiente para tener No, un efecto o necesito cuánto, 3 meses, un año, 3 años. yo pienso que por lo menos como lo trabajo yo, son 3 meses. Nunca menos, no tiene sentido. La autonía no es una experiencia, como en otras cosas que haces experiencia y ya, ya lo tenés. No, es algo que va construyéndose a poco, de a poco. Y bueno, con respecto a la formación, eh, tienes que ir a una escuela de autonomía, que hay pocas, eh, porque nosotros no estamos autorizados a formar gente, personas. A menos que hayas hecho digamos, en la preparación a la formación para poder enseñar a otros y ahí tienes que ser parte de una escuela, un instituto, algo así. Claro, si tú quieres ser autonista, tienes que ir a una escuela de autonomía. No puedes, el autonista no puede formar a alguien. Perfecto. ¿Y estas escuelas de formación hay en Chile o hay que No, buscar en afuera? Chile no hay, hay en Argentina, digamos, lo más cerca es Argentina y Brasil. La verdad que actualmente no sé qué pasa en Europa. Debería haber, por lo menos en Suecia, que es donde Ujú. partió todo esto. Pero no tengo idea. Y en el trabajo de la autonía, ¿qué?
¿cuáles son las dificultades o resistencias que más aparecen en las personas cuando comienzan a trabajar desde la eutonía? ¿Qué es lo que más cuesta? A algunas personas les cuesta estar acostadas, acostadas sin nada más que eso. Eh, Estoy pensando en mis alumnos, ¿no? Depende de la edad, depende de lo que quieras ser en el futuro. Por ejemplo, es muy difícil trabajar con alumnos de danza, porque ya traen un esquema corporal y un esquema de cómo se hacen las cosas. Entonces siempre van a querer hacer las cosas lindas. Y es justamente lo que no educamos. Y tiene una forma de pararse, abre los pies. Bueno, es un desastre. Sobre todo si es de danza clásica, es un desastre. Pero bueno, de a poco eso se puede trabajar. Muy bien. ¿Y cuánto dura una sesión de eutonía generalmente? También, depende del entonista. Puede durar 45 minutos, hora y media, no mucho, porque como es muy intensa, no podemos trabajar tanto, ni por el eutonista, ni por el alumno. Perfecto. Y para ir cerrando, Esther, am, ¿crees que hay algún lugar para la eutonía en el mundo de hoy en el contexto educativo o terapéutico? Entiendo. ¿Crees tú que se puede insertar, o no sé si hay experiencia de eso, de la autonía en el contexto educativo? Eso primero. En Sí, las totalmente. escuelas o... Sí, totalmente. Hay que modificar, obvio, uno tiene que ser creativo y modificar cosas. El principio de la autonomía no es que lo dejemos de lado, pero sí modificar. Hay cosas que, por ejemplo, no se deben hacer. Por ejemplo, cuando hay un problema serio, psíquico, hay una enfermedad, hay algunas posiciones de una serie que nosotros llamamos de control, porque controlan bueno, cómo están las articulaciones, la articulación misma. Eh, no se deberían hacer en psicóticos, porque les cambia totalmente el esquema corporal que ellos traen. Y no es la idea es poco a poco. Mm. No sé si me preguntaste algo más. Sí, eso, que es como si tiene un beneficio o existen experiencias de trabajar desde la autonía en el contexto de escuelas, por ejemplo, con niños, con jóvenes. Ahí debe haber gente que ha trabajado siempre con niños y jóvenes. No es fácil, no es fácil. Yo trabajé con jóvenes de danza y la verdad es que fue muy difícil porque actualmente son muy dispersos. Entonces odian estar un momentito quietos en el suelo. Entonces a partir de ahí se hace muy difícil todo. En cambio, de la gente de teatro, eh, que también les daba clase, era más abierta a recibir estas propuestas. Le interesaba. Interesante. Bueno, y hay una invitación a reconectarse con la quietud, ¿cierto? Con el espacio de calma, que es tan difícil a veces en estos tiempos. Sí, sí. Así que muchísimas gracias, Esther, por compartir con nosotros parte de tu experiencia, que has tenido una amplia, amplia trayectoria.
y dejamos la invitación para aquellos que quieran ir profundizando en esta tremenda disciplina que es la eutonía, quizás no necesariamente para hacer la formación como eutonista, pero sí para descubrir cuáles son esos beneficios que puede aportar a la vida y incluso más allá de la eutonía, la importancia que tiene estar integrados con nuestro cuerpo. Esta idea de tener un cuerpo, ser un cuerpo, reconectarnos con eso. Claro, no se puede trabajar con el ser, con la espiritualidad, es nuestra postura. Eh, Sobre todo con la espiritualidad, que muchas veces es una cosa bastante confusa, Ujú. si no trabajas antes con el cuerpo. Esto va a ser real. La espiritualidad también es real, pero tenés que estar muy aterrizado en tus pies o en tus isquiones, lo que sea. Bueno, con esas palabras nos despedimos entonces y agradecemos a Esther Manzanal por esta entrevista y dejamos abierta ahí la invitación para quienes quieran ir profundizando. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti.